El día de hoy les traigo un mensaje un poquito controversial, muy interesante. Cuando escucho a las personas hablar sobre, no, pues te crees un santo vos, y hablan de la santidad, piensan que es algo no palpable, no tocable, que está como que en la nube, ¿no? ¿Verdad? Ay, que la santidad y la gente que es santa. Pero cuando hablamos del pecado, sí hablamos de cosas muy palpables, ¿no? Muchos han escuchado, mijo, usted no vaya a bailar porque eso es. Entonces yo puedo palpar el pecado, pero la santidad como que no la puedo tocar, no sé cómo funciona, cómo mismo es, ¿verdad? Pero vengo a hablarles sobre una historia importante. Un día, esto pasó, es basado en hechos reales, como dicen las películas. El día en que la santidad se sentó a la mesa con el pecado. Quiero que me presten mucha atención. Era un día común para muchos, pero muy especial para alguien en particular. Era el día en que la santidad había reservado para encontrarse con el pecado. La gente en la calle lo reconocía, lo trataban de vil traidor, ladrón, sucio, mentiroso, cobarde. Nadie quería nada que ver con el pecado. Con vos, nada. Hablaban de él a sus espaldas y aún de frente cuando pasaba. Los había defraudado a todos. La santidad se estaba acercando ese día a la ciudad. El pecado tenía vergüenza porque sabía quién era y lo que había hecho. Aún así sentía curiosidad por ver a la santidad pasar, aunque sea de lejos. Lo curioso de aquel día fue que la santidad buscó al pecado. Lo miró a los ojos, lo invitó a reunirse, lo llamó por su nombre a la vista de todos y lo trató como a un amigo. El pecado ya no agachó la cabeza esta vez. Se alegró de que lo tomaran en cuenta, de que lo valoraran y decidió abrir las puertas de su casa y de su corazón. Ya no importaba lo que los demás dijeran, tenía una cita con el destino. Un momento que podría cambiar su existencia y condición de una vez y para siempre. La santidad se sentó a la mesa con el pecado. Compartieron el pan, conversaron de cosas superficiales al principio hasta que el pecado no pudo soportarlo más. Era demasiada la emoción de estar frente a la santidad. Era demasiado que la santidad haya decidido no solamente sentarse junto a él, al pecado, sino que le extendiera la mano, que se le acercara, que lo mirara a los ojos como quien mira a un amigo. Esto le desnudó el alma por completo. Fue un amor verdadero. Como dice la canción, amor del bueno. El pecado se sintió amado por la santidad y su vida cambió para siempre en este día común para muchos, pero muy especial para él en particular. Cuando yo digo que la santidad se sentó a comer con el pecado, escucho muchos puntos de vista. Como por ejemplo, ñaño, mono, usted está equivocado. La santidad no tiene nada que ver con el pecado. No se pueden mirar, no se pueden tocar, porque son diametralmente opuestos, día y noche, blanco y negro, norte y sur. El Cuenca y el Barcelona, no, ese no, ¿verdad? Son diametralmente opuestos, no se pueden ver. Pero ¿qué tal si yo le digo que esta historia es real? Y que no fue el pecado el que buscó a la santidad, sino que la santidad buscó al pecado. Acompáñame hoy a Lucas capítulo 19, versículo 1. Para que vea, como dice el burro de Shrek, que esto es de veritas, de veritas. Lucas capítulo 19, verso 1. Si usted tiene una Biblia digital o una Biblia física, por favor, compártala con alguien cerca suyo para que todos podamos leer este pasaje y este momento. Nosotros tenemos que ser como aquellos que dicen, a ver, muéstrame, yo quiero leer. Porque yo le puedo decir cualquier cosa desde aquí arriba y usted se lo puede creer. Pero yo prefiero que usted lo lea, usted lo cerciore y usted se dé cuenta de lo que le estamos diciendo desde este lugar es cierto. Dice así Lucas capítulo 19, versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo,
era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Y de eso sabemos mucho, ¿no? De los muy ricos y nuevos ricos en este país, ¿no? Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver encima de la multitud, era tocho el Señor. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, un naco, un longo, un mitayo. Delante de él, así, mientras él bajaba, porque era tocho, podía escucharlos a todos, ¿no? Mientras tanto, mientras eso pasaba, Zaqueo se puso de pie delante del Señor. Bueno, tal vez ya estaba de pie, sino que era pequeño, pero ¿no? Se alargó. Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La santidad y el pecado se sentaron a la mesa. Revisemos este pasaje punto por punto para ir desmenuzando lo que acaba de pasar. Primero dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. ¿Saben qué? Jesús es Dios. Él no hace las cosas de chiripazo o de chiripiorca o como el chapulín que se le chispoteó, ¿verdad? No. Él hace las cosas con un propósito y un sentido. Él es Dios. Jesús había planificado este encuentro con Zaqueo desde hace mucho tiempo. Zaqueo tal vez no lo sabía, pero tenía una cita con el creador del universo. Vamos a pensar un ratito en Zaqueo. En el versículo 2 dice: había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región, del SRI de la región, y se había hecho muy rico. Diga conmigo así: muy rico. A ver. ¿Qué pasa? ¿Están dormidos? A ver, levanten la mano todos los dormidos. A ver, 1, 2, 3. Gracias. Me ayudan a entender cómo. Entonces, otra vez, digan conmigo así: muy rico. Y verde. Bueno, perdón. Entonces, él estaba en una situación interesante. Tal vez usted no lo sabía, pero Zaqueo tenía una posición de privilegio ante el Imperio Romano. Siendo jefe de los cobradores de impuestos, se había enriquecido mucho a costa de los de su propio pueblo. Siendo judío, le cobraba impuesto a los judíos y esa plata iba a los romanos. Estos impuestos servían para apoyar a un gobierno invasor, a un gobierno secular que no amaba a Dios y que de hecho usaba ese dinero para sus dioses paganos, sus orgías y sus cosas. Entonces el judío miraba a Zaqueo como un traidor, como un vil, como un mentiroso, como escoria. Lo que hace tiempo era un ¡hey, Zaqueo! Ahora era... No querían ni hablarle, ni verle. Tenía mucho dinero, pero no tenía nada más. Como dicen por ahí, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. No había amigos, no había familia, su propia cultura. Imagínense venir a un lugar público como aquí. No podría. Si pasaba por la calle, lo escupían, lo insultaban.
porque el dinero que le quitaba al pueblo era para enriquecerse él y para un gobierno invasor y para dioses paganos. La situación no estaba nada fácil. Había ganado una posición política, había perdido muchos amigos y por su baja estatura probablemente tenía los mejores apodos del mundo, ¿verdad? Saca, papá pitufo, no sé, ¿verdad? Era complicada la cosa, pero póngase usted un momento en los zapatos de Zaqueo. Había perdido amistades, había perdido mucho. Tenía un palacio pero estaba vacío, tenía comida pero no tenía con quién compartir. Era una vida triste, amargada. Probablemente no dormía bien en las noches. Entiendan lo que le quiero decir, ¿verdad? Más adelante dice, verso 3, Zaqueo trató de mirar a Jesús cuando pasaba por allí, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud, así que se adelantó corriendo. Diga conmigo, se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Escuche bien, en el momento en que Zaqueo supo que Jesús pasaría por Jericó, decidió hacer algo al respecto. Sabía que este era su momento. Había escuchado que el Hijo del Hombre, como se hacía llamar Jesús, el Hijo de Dios, el profeta que traía milagros, el que estaba de moda, el que todo el mundo decía, este tiene algo especial, porque resucita muertos, está haciendo cosas increíbles y todo el mundo quiere verlo. Sabía que este era su momento y que tenía que verlo. Algo que me conmueve mucho es que, como les hice repetir, Zaqueo se adelantó corriendo. Él tomó el primer paso. Él sabía de su situación, sabía quién era y cómo estaba, pero decidió dar un paso más y avanzar, porque la multitud no lo dejaba ver, entonces se adelantó. Si este es el camino, se adelantó 2-3 minutos más allá del camino para ver desde lejos lo que iba a pasar hasta que se acerque todo el mundo. Buscó un sicómoro junto al camino para poder ver a Jesús. ¿Alguien sabe lo que es un sicómoro? ¿No ha escuchado? Bueno, es un árbol muy famoso que nace en Egipto. Este árbol, ¿y por qué es importante que el escritor Lucas, que es un doctor detallista al extremo, haya dejado puesto que era una higuera sicómoro? Porque es conocida como una falsa higuera, porque los frutos no están en el árbol, en las ramas del árbol, sino en el tronco. Es difícil. Tienen que hacerle huecos a los higos de este sicómoro para que salga un vapor tóxico y la gente se los pueda comer. Si ustedes leen, inclusive el profeta Oseas era pinchador de higos, de eso vivía, ¿me explico? Para que la gente se los pueda comer. Era un árbol que en la mitología egipcia era considerado el árbol de la muerte y la resurrección. Lo utilizaban para hacer ataúdes. Era muy interesante. Ese árbol era muy grande y frondoso y cuando crece, búsquelo en internet, cuando crece las ramas, el tronco comienza desde abajo a abrirse. Es fácil subir, pero cuando el árbol ya tiene de 10 a 15 años de edad. La gente plantaba este tipo de árboles a lo largo del camino porque daba mucha sombra. Era muy interesante. Pero fíjese a dónde quiero llegar. No era coincidencia que hubieran árboles sicómoros a lo largo del camino. Jesús tenía un encuentro preparado con Zaqueo, ¿verdad? Escuche lo que le voy a decir. 15 años antes hizo plantar Dios un árbol ahí para que este tocho miserable tuviera la oportunidad de encontrarse con Dios en un momento especial. Y a veces tú y yo decimos, ¿será que Dios sabe quién soy? ¿Será que Dios sabe que existo? ¿Será que le preocupan mis problemas? 15 años antes, Dios había preparado el momento especial para encontrarse con Zaqueo y que su vida cambie para siempre. Cuando Jesús pasó, dice en el verso 4, miró a Zaqueo y lo llamó, ¿cómo lo llamó? Por su nombre. Ojo que hay una diferencia entre el saqueo de saquear, del verbo saquear, porque eso viene de saco, es otra cosa, ¿no? Pero mucha gente lo mezcla bueno. Lo llamó por su nombre y le dijo, Zaqueo, baja de ahí. No lo insultó, lo trató con dignidad, se sabía su nombre, porque Dios tenía algo preparado para ese hombre en ese instante. Y le dijo, es necesario que tú y yo
salgamos de en medio de esta multitud y tengamos un momento privado. Wow. El Dios del universo le dice a este hombre al que todo el mundo basurea: necesito que tú y yo tengamos un momento privado. El llamado personal y directo de Jesús a Zaqueo cambió el ambiente del momento. Enderezó la vida de Zaqueo en un instante, en un chasqueo de dedos. Él bajó enseguida, y si usted lee, dice, lleno de entusiasmo y alegría. Algo que probablemente el pobre Zaqueo no había experimentado en muchos años. ¿Sabe lo que significa etimológicamente la palabra entusiasmo? Enteos, con Dios adentro. Él se trepa al árbol miserable, con el anhelo de, como la mujer que tuvo el flujo de sangre, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo me pudiera ver. Con lo último de esperanza que le quedaba a este hombre considerado un paria, lleno de plata y de buenas posiciones, pero no tenía nada. Y Dios lo mira a los ojos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo mira a los ojos y lo llama por su nombre. Y le dice, ven. Y él baja lleno de Dios en el corazón, lleno de entusiasmo. Porque como dijo en algún momento el Cornelio, le dice, Señor, y hasta lo sabemos cuando en la iglesia católica lo repetimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El hombre, no, lo sabemos, está bien, sí, lo sabemos, pero todos lo hemos escuchado y lo sabemos. Un hombre de autoridad dijo, yo sé lo que es tener autoridad y tú eres Dios, suelta la palabra y se salvará mi siervo. Aquí pasó lo mismo. Zaqueo esperaba solo una palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Su nombre. ¿Sabía que el nombre de alguien define quién es? ¿Por qué cree que mi esposa decidió ponerle a mi hijo Mateo Gabriel? Mi amor, ¿qué significa Mateo? Regalo de Dios. ¿Qué significa Gabriel? Ocho regalas. La yapa. Gabriel significa mensajero de Dios. Y por eso mis padres me pusieron el nombre que tengo. Y por eso hago lo que hago. Aunque trabajo en lo que trabajo y me encanta, Dios me llamó a esto. Este es el propósito de mi vida. Llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Y en todo momento. Y en todo lugar. Usted sabe que hay que tener harta vitamina H para hacerlo, ¿no? Los que me entiendan, que me entiendan. No es fácil. No es fácil. El que tenga oídos para oír. No es fácil, pero hay que esforzarse. Mi hijo tiene su nombre por una razón. Zaqueo tenía su nombre por una razón. Pero hace rato que ya él no escuchaba el nombre Zaqueo. ¿Qué nomás habrá escuchado? Hijo de tal por cual. Patucho, miserable, longo, hediondo. ¿Cuántas cosas le habrán dicho al pobre? O sea, quiero que se ponga en mi lugar. Un ratito, entienda lo que le quiero decir. Cuando la gente habla de las personas que trabajan para el gobierno, que son partidarios de Alianza País o lo que sea, y en 1 o 2 años de repente tienen una casa de $500,000, en un momento al otro tienen una serie de propiedades, una serie de cosas, y ahora hablan hasta con un acento diferente. ¿Usted qué suele decir? ¿De dónde también saliste longo? Porque sabemos, lo conocíamos, y de repente, ¡pum!, es un nuevo millonario. Eso le pasó a Zaqueo. Su familia, amigos, la gente conocía quién era Zaqueo y de dónde había venido. Y hace rato que él no escuchaba el amor de su nombre expresado con la dulzura que el Hijo de Dios podía hacerlo. Y en el instante en que él dice Zaqueo, ¿sabe lo que está haciendo? Está volviendo a darle su identidad. Y va a ser importante que entendamos esto porque pasa algo importante con su identidad más adelante. La gente estaba disgustada y murmuraba, dice la Escritura. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo,
Señor, esto es fuerte, ¿eh? Daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Por favor, saquen números, ¿ya? Daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, seguramente estafó a la bolaza de gente, le devolveré 4 veces más. Y aún así el hombre iba a seguir viviendo normal. Tiene que haber sido obscenamente rico, grosera y estúpidamente rico, ¿verdad? Pero ese momento el dinero ya no importaba. Ese momento lo que importaba es que él estaba lleno de entusiasmo y con Dios adentro estaba reconociendo una serie de cosas. ¿Qué es lo primero que hace Zaqueo cuando llegan a casa lleno de Dios en el corazón? La gente está diciendo afuera, fue a comer con este, ya no le importa el que dirán. ¿Qué es lo primero que hace Zaqueo? Lea, por favor. Lo primero que hace Zaqueo es que reconoce que Jesús es el Señor. Lo primero que él hace, él no le dice pana, profesor, ministro. ¿Qué le dice? Señor, Dios encarnado, Maestro, tú eres el verdadero, tú eres el propio. ¿Qué le dice? Señor. Reconoce que Él es el Señor. Y como Él es el Señor, entonces lo siguiente que hace es que da muestras físicas y palpables de su verdadero arrepentimiento. Porque no se trata de arrepentirse de palabra, sino de hecho. Hay muchos que yo conozco que de palabra dicen, oiga, no tiene idea, una vez me pasó una buenísima. Estaba en una congregación donde yo pastoreaba y era el Día de la Madre, ¿no? El domingo era el Día de la Madre y era sábado y estábamos en reunión de jóvenes. Y llegó un señor hecho funda, hecho oreja, sí, pero mal. Y el pobre decía que se sentía mal por el tipo de vida que había llevado. Y que como mañana era el Día de la Madre, que por favor yo llame a su madre para que él pueda pedirle perdón. Esto que yo le digo en 10 segundos se me tardó como 3 minutos hasta entender lo que balbuceaba el caballero, ¿no? Porque mi madre. Bueno, llamamos a la señora y le paso, mamita, perdóname, no sé qué, no sé cuánto. Y el señor en su borrachera me dijo, por favor, ayúdeme. Mañana llámeme mañana. Y yo, bien mandado, ¿no? Tomé apunte del nombre del señor, el teléfono. El día siguiente yo lo llamo tipo 10 de la mañana, esperando que se le haya pasado la resaca. El señor ya no se acordaba de nada, era como que, ¿aló? Sí, o sea, creo que te equivocaste el número, loco. O sea, porque lo que le dijo la mamá borracho el sábado se le quitó con la resaca ya el domingo. Muchos de palabra dicen, que mi mamá no se muera. Claro, está borracho el hombre, pero el día siguiente, ¿dónde está la muestra de que realmente hay un arrepentimiento? Este rato, y eso es una de las cosas que más me llama la atención, porque Jesús responde, después de la declaración de Zaqueo, Jesús responde y dice, la salvación ciertamente ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y le voy a explicar por qué esta declaración es poderosísima y nos sirve a todos nosotros. Primero, no es la emoción del momento la que lo hace hablar a Zaqueo, y Jesús lo sabe. Jesús conoce el corazón y lo que está pensando Zaqueo. Él es Dios, al fin y al cabo, ¿no? Entonces sabe que esto no es una emoción pasajera. Por eso Jesús declara, como quien conoce el corazón de Zaqueo, dice, ciertamente la salvación ha venido hoy a esta casa. Y la declaración que le sigue también es poderosísima porque dice, este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham para un judío? Como cuando yo llegué aquí a Cuenca, me decían, Ferber, ¿quién también será Ferber? Ñaño, aquí tienes que conocer a los Corderos, a los Vintimilla, a los Moscoso, a los Pauta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted sabe, y dicen, ¿no? Los Moscosos, ¿verdad? Esos son de abolengo. Pues, Ferber, ¿quién también eres vos? Bueno, ¿me explico? Y los judíos decir yo soy un hijo de Abraham
Eso era hablar de abolengo, eso era hablar de estirpe, de casta. Este es de la familia. Por eso era importantísimo para Mateo, el escritor, el apóstol, poner al principio de Mateo que Jesús venía del linaje de David, que Jesús era un verdadero hijo de Abraham. Y lo hace, si usted lee los evangelios, se ve que hay un linaje por el lado de María y hay un linaje por el lado de José. O sea que Jesús era judío de estirpe. Y como el mismo apóstol Pablo lo dice, yo también soy judío de judíos, fariseo, estudié con Gamaliel, Cuando Jesús dice, este Zaqueo que ustedes ven es un verdadero hijo de Abraham, lo que le está diciendo es, y esto es muy fuerte, le recuerda a los oyentes y juzgadores en ese momento, ahí reunidos, que se creían judíos de pura cepa, que Zaqueo era su compatriota y merecía respeto. Primer sheteg, ¿no? Este es judío también y merece su respeto. Segundo, y muy importante, les golpean el orgullo porque les hace ver a todos estos que estaban, a la multitud que estaba viendo de lejos cómo comían, ¿verdad? Les hace ver que la fe es más importante que la religión, que la fe de ese momento en el Hijo de Dios, al declararlo Señor, era más importante que la estirpe de su apellido. ¿Ha visto esos stickers pegados en una puerta que dice, aquí no nos moleste, somos católicos? Católicos fueron nuestros padres, católicos seremos siempre. Igual, ¿no? Y hay otros que dicen, yo soy evangélico, a mí no me hables, háblame en lenguas, ahí sí te entiendo. Tampoco, ¿verdad? No, porque no es de estirpe, no es de abolengo, no es de apellido. En este caso, se trataba de la fe puesta en el único que puede salvar el alma, Jesucristo el Señor. Finalmente, le dice a ellos, este es un verdadero hijo de Abraham y quiero que entiendan, y escúchenme bien, la fe es más importante que la religión o que el apellido que tengan, porque hasta los hijos de Abraham pueden perderse. Entonces, todos los que estaban ahí como que, yo también. O sea que no tengo asegurada mi salvación. Jesús no se equivocó en lo que decía. Lo que estaba diciendo y haciendo era muy poderoso. Y usted tiene que entenderlo. Porque al final Jesucristo hace una de las declaraciones más interesantes de todo su mensaje de redención mientras estuvo aquí en la tierra físicamente. Dice, porque el Hijo del Hombre, así se hacía llamar él, a él mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Dónde estás? Allá estás, arriba del árbol, a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Cuando usted tiene, como nosotros, 3 guaguas, tiene que tener un ojo acá atrás, otro por aquí, los oídos, como que crecen las orejas, ¿no? Como radares, porque de repente un guagua se fue por allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pum! Aquí estás. ¿Ok? Tenemos el radar. ¿Usted ha visto a un pastor de ovejas físicamente, de verdad? Cuidar a 40 ovejas, 50 ovejas, 100 ovejas. ¿Ha visto alguna vez? Impresionante. Porque tienen que estar cuidando de todas. La mayoría se mueven como rebaño, pero a veces hay una que se va por ahí. Jesús es el pastor de las ovejas. Él está pendiente de todos. Y Él por esa razón vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. El Señor Jesús podía haberse reunido con cualquier seguidor a comer, con cualquiera de todos los que lo adulaban y decían, Hosana, y que luego iban a decir, crucifícale, preferimos a Barrabás. Con cualquiera de ellos podía haber comido ese día, con cualquier persona de fe, con cualquier persona de kushki, de recursos, con cualquiera. Pero Él decide, desde hace 15 años atrás, o mucho más, cenar con este pecador. Y ese día, la santidad y el pecado se sentaron a la mesa. Y es que a Jesucristo le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importarle sus antecedentes, ni estilos de vida, ni apellidos, ni todo lo que haya pasado en su vida. Lo anterior, lo que pasó. Mediante la fe, Jesucristo puede perdonar y transformar la vida de todo aquel que lo reconozca a Él como su Señor.
y Salvador. Jesús, siendo la santidad, se sentó con Zaqueo, que representaba el pecado en ese momento. El Señor nos dio un claro ejemplo de cuál es nuestra labor en esta tierra, al ser llamados a ser como Él, a vivir como Él, a amar como Él amó, a estar con la gente, llevando el mensaje de esperanza a todo aquel que necesita. Ser cristiano no es decir quilla a los demás, es meterse manos llenas, ensuciarse las manos y las botas, porque el mundo necesita conocer al Salvador del planeta. El mundo necesita conocer que hay esperanza. Hoy más que nunca vivimos los días de Noé. La gente no se da cuenta. Los niños se mueren en África y tú das un like en una foto y con eso salvaste a los niños. No hiciste nada. La gente está más preocupada porque Miguel Bosé se tragó una Galápagos y está así el hombre, aquí en Galápagos, con la Alianza País, en lugar de preguntarse qué pasa con mi vecino, que yo escucho que gritan y tienen problemas. ¿Me explico? Parecemos la F de Facebook, ¿se ha visto? Porque estamos así. Hay que caminar con la cabeza erguida, mirando los ojos a la gente. Porque créame, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo que vive en muchos de ustedes le va a decir: levanta la cabeza, porque hay alguien en ese árbol y se llama Juan, es tu hermano. Se llama Débora y es tu vecina. Se llama Pedro y es tu jefe. Y está podrido en plata, pero no tiene nada. Su familia está mal. Su hogar está quebrado. Sonríe, pero por dentro llora. Es miserable y necesita conocer al Dios viviente. Y el Dios viviente vive dentro de ti. Este es el momento de que brilles para la gloria de Dios. ¿Alguien entiende aquí lo que quiero decir? La santidad y el pecado sí se pueden sentar a la mesa. Y hay citas divinas que marcan esos momentos. ¿Sabe qué? Para terminar, esta historia me hizo pensar que Zaqueo soy yo, que Zaqueo es usted, que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado eso y que nos subimos al árbol, cualquiera este sea, desesperadamente a decir: yo necesito encontrarme con Dios. Yo necesito. ¿Y sabe qué? No importa que tengamos riqueza, posiciones, buen apellido. Ante los ojos de Dios, todos pecamos. Todos. Y necesitamos encontrarnos con Jesús para que nuestra vida sea enderezada. Si usted lee Romanos capítulo 3, hay cosas muy poderosas. Rescato 2 versículos. El primero, Romanos 3:10, dice: como dicen las Escrituras, nadie es bueno, nadie en absoluto, nadie entiende, ninguno busca a Dios. Todos han perdido el camino, nadie vive como Dios manda. Mi esposa y yo tenemos un dicho: en casa nunca se dirá nunca, ni siempre, porque no hay absolutos, pero aquí la Biblia sí menciona absolutos. Nadie busca a Dios, todos han pecado. Y más adelante dice, Romanos 3:22, Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. No tenemos derecho a gozar porque todos hemos pecado. Y dice, pero, qué grande es ese pero, es del tamaño de un estadio. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Si Jesucristo no hubiera resucitado el tercer día, ¿para qué estamos aquí? Vana sería nuestra predicación y nuestra fe. Los huesos, como dice el rapero Redimidos, los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma. Los huesos de Confucio están en la tumba de Confucio. Los huesos de todos están en sus tumbas. Cristo vive y vive para siempre. Él es el Señor. Hoy es un buen día para que tú y yo nos encontremos con Jesús. Tal vez tú sentías, me siento raro. Sí, es que estás hoy día subida en un árbol. ¿Te pareces a mí? Somos monos. Estamos hoy subidos en un árbol. Y este instante, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y Jesús pasa cerca tuyo.
Escucha bien, porque está a punto de mencionar tu nombre. Cierra tus ojos y escucha. Escucha, porque viene pasando el maestro por tu Jericó, por tu tierra, y conoce tu estado, conoce tu situación. No le puedes esconder nada a Él. Y Él va a mencionar tu nombre y te va a decir: ven. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hoy no viniste porque tú quisiste. Hoy no viniste a este lugar porque te tocaba venir. Hoy Dios te trajo porque había una cita desde hace mucho tiempo para decirte que Él te ama profundamente y que Él quiere que tú seas una hacedora, un hacedor de lo que su palabra dice. No tan solo un espectador ni un oidor. Él quiere decirte que Él te ve a solas cuando nadie más te ve. Él conoce tus problemas y tus pecados. Él conoce tus luchas, tus alegrías y tus satisfacciones. Y hoy Él quiere decirte: deja de existir y comienza a vivir conmigo. ¿Hay alguien en este lugar que diga: me cansé de vivir la vida como Zaqueo la vivía y estoy subido en este árbol porque quiero ver a Jesús pasar y quiero estar con Él y que Él esté conmigo y quiero escucharlo todos los días y quiero que esto deje de ser una condenada religión y quiero que se vuelva una relación viva, llena de Dios, con entusiasmo todos los días? Que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Cuando trabajo, cuando estudio, cuando me esfuerzo, cuando subo y bajo, cuando me despierto y me acuesto, que todo lo que haga sea para la gloria del único que murió y resucitó y que vive para siempre. ¿Hay alguien en este lugar que diga: yo necesito encontrarme con Cristo, el Dios viviente? ¿Alguien? Levanta tu mano si es así. 2, 3, 4, 5. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ustedes vinieron este día y a esta hora para encontrarse con el Señor. Si esa es tu voluntad, no te voy a decir qué hacer. Puedes ponerte de pie, sentarte, arrodillarte, pero tómate un momento a solas para hablar con Jesús, porque Él ya te miró a los ojos y te llamó por tu nombre. Tómate un momento para hablar con Él, porque Él está aquí y quiere escucharte hablar. Porque Él ya te llamó, ya te dijo: Gabriel, baja de ese árbol, ven, tú y yo necesitamos conversar. Algunos todavía están dormidos o en shock aquí, no hay problema. Tal vez este mensaje no es para ti, pero cuando estés en el cielo delante de Dios, no digas que no hubo un mono loco que se paró aquí a decirte las cosas como son. Pero si este mensaje es para ti, toma una decisión hoy y ahora, porque hoy es el día agradable. Sales aquí y te pueden atropellar y tú no lo sabes. Hoy es el día agradable del Señor para que te pongas a cuentas con Él. Hoy es el día especial en el que Él te dice: sal de la multitud, sal de en medio de tantos cobardes y ven, sentémonos en lo privado de tu casa, tú y yo, porque quiero escucharte. La santidad se quiere sentar contigo a la mesa y quiere escucharte. George, cantemos, este es mi deseo. Cántamelo un ratito. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántale al Señor, díselo. Con todas
mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Levanta tu voz, levanta tu corazón y díselo al Señor. Hoy te rindo, mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Gracias por tu presencia en este lugar, Espíritu de Dios. Tú estás a la puerta hoy llamando a muchos corazones en este lugar a decirles: ábreme las puertas de tu corazón y de tu casa, déjame entrar. Yo sé que tú has escuchado de mí, pero otra cosa es que me conozcas. El Señor te dice hoy: conóceme, conóceme, escúchame, conóceme. Conóceme, conóceme. ¿Te acuerdas, Edgar, cuando enamoraste a tu esposa? ¿Qué le dijiste? Flaca, soy altote, cásate conmigo. No, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento de enamoramiento? Tiene que haber sido garota, porque el mono tiene que tener labia, ¿sí o no, ñaña? Cuando uno enamora, ¿qué hace? Uno le dice: ven, conóceme, ¿verdad? Pero no solamente pinta, porque yo puedo, soy chiro, ¿no? Me pongo a lavar carros un mes y tengo plata para invitarla al cine, ¿verdad? Pero ya no es solamente eso, porque cuando nos comienzan a conocer, mira, esta es la mamá del man. Y cuando uno se casa con la familia, ¿no? Está linda la suegra, me caso, ¿verdad? Pero hubo un proceso de enamoramiento, de conóceme, para que me digas sí. Eso es lo que el Señor nos pide hoy a nosotros. Hay muy buenos relacionadores públicos de Dios, muchos buenos pastores, evangelistas, profetas, maestros, que les pueden haber dicho muchas cosas. Pero Jesús dice: pasa tiempo conmigo. ¿Quieres conocer al suegro? Ven, conoce a mi padre. ¿Me explico? ¿Quieres conocer a mi familia? Aquí está la familia de la fe. Jesús les pide hoy a ustedes: conozcan al Señor. Lean su palabra, oren, adórenlo, búsquenlo, porque Él vuelve pronto. Él vuelve pronto. Que el Señor los bendiga, que tengan una hermosa semana. Los bendigo de corazón. Gracias. Amén.